Muy buenas chicos, ¿cómo estamos el día de hoy? En esta ocasión les traigo algo que probablemente va a ayudar a un montón de gente y que hace mucho también hay varias personas de la comunidad que vienen pidiendo. Es nada más ni nada menos que un tutorial paso a paso muy explicado y con un ejemplo concreto sobre cómo utilizar la famosa calculadora de stuns para que ya podamos ir armando cada una de nuestras setups inmortal sin ningún problema. Así es que si quieres aprender cómo utilizar esta famosa calculadora de stuns, quédate en el video porque va a estar tremendo. Ok, entonces una vez que hacemos clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción del video, vamos a estar viendo exactamente lo mismo que estamos viendo en este momento en pantalla. Si se dan cuenta, una vez que hacemos clic en alguna de las celdas para poder modificarlas, no vamos a poder hacerlo. Esto es porque esta hoja obviamente está protegida, porque es la hoja en la cual hacen todas las modificaciones, todas las implementaciones de que van mejorando de algún modo la planilla. Por lo tanto, para poder tener acceso a la planilla editable, tenemos que hacer clic acá en archivo, crear una copia. Una vez que le damos clic nos va a aparecer esto, simplemente le dan aceptar y automáticamente se les va a abrir la misma planilla pero en una versión editable para que ustedes puedan hacer todos los cambios que quieran y obviamente puedan realizar los inputs de acuerdo a la versión del boss de clan que ustedes quieren materializar. Bueno, ya dentro de esta planilla que vamos a poder modificar a nuestro gusto, podemos ingresar todas las cantidades de HP que nosotros necesitemos o que tengamos con nuestras cuentas, por ejemplo. Lo mismo con las defensas, etcétera. Y automáticamente la planilla nos va a ir calculando esta relación de HP, en el fondo, que no es más que una relación que de algún modo unifica lo que viene siendo los puntos totales de HP de tu campeón versus los de defensa. Entonces, en base a esto vamos a ir viendo la manera en la que funciona y también de qué manera esta planilla nos dice a qué campeón le va a ir cayendo los distintos stuns del boss de clan. Perfecto, antes de llenarla con el ejemplo que vamos a revisar en el transcurso del video, es bueno comentarles que dentro de esta tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas, obviamente, porque cada una representa a uno de los campeones que vamos a llevar para nuestra setup del boss. Por lo tanto, si nos fijamos en las dos primeras filas, tenemos a Manheider y a Painkeeper, que viene siendo Come Hombres y Guardiana del Dolor. Por lo tanto, son filas, son campos que nosotros tenemos que respetar sí o sí. Los dos primeros van a ser siempre Manheider y Painkeeper. Esto nos quiere decir que no tenemos que colocar otros campeones entre alguna de estas dos primeras filas. Tenemos que adecuarnos a lo que nos dice acá entre la columna B a la columna D, donde básicamente nos dice explícitamente cuáles son los campeones que tienen que ir en cada una de estas filas. Esto es súper importante. Como ya sabemos, y acá dice do not change, o sea, no tenemos que cambiar ni el orden de Manheider ni el de Painkeeper. Luego tenemos en la fila 13 y en la fila 14 el DPS número 1 y el DPS número 2 consecutivamente. Finalmente tenemos el input del stun target, que seguramente es el Slowboy en términos de la nomenclatura que les mencioné en el video anterior. Acá también en la columna G nos salen las velocidades con las que tenemos que configurar nuestra setup y que obviamente también son las velocidades que están en el video anterior que les mencioné. Luego lo único que tenemos que ir llenando son las columnas I y la columna J, que tienen el total HP y la defensa total. Luego la columna Q se calcula de manera automática, al igual que la columna T y U, que nos va a ir dando el input del stun hacia nuestra setup. Por lo tanto, en resumidas cuentas, tenemos que llenar estas tres filas con el nombre de nuestros campeones para que no nos vayamos perdiendo, digamos. Y lo más importante, por supuesto, que es llenar la columna I y la columna J con los respectivos puntos de HP totales. Ojo, no estamos hablando del base, estamos hablando de los puntos totales que tiene nuestro campeón y los puntos totales de defensa en la columna J. Perfecto, yo soy un convencido de que la mejor manera de que podamos aprender a usar este tipo de metodologías es con un ejemplo. Por lo tanto, vamos a aprovechar el ejemplo de un miembro de nuestra comunidad que tiene el problema de que él ha configurado al menos las velocidades de sus campeones para poder montar una setup inmortal, pero lamentablemente está teniendo un problema en el que el boss de clan se vuelve loco stuneando al que se le dé la gana. Por lo tanto, vamos a ingresar un ejemplo real con sus datos de HP, con sus datos de defensa, y de ese modo vamos a poder ir viendo e identificando cuáles son el o los problemas que está teniendo nuestra setup en este momento para que pueda funcionar de manera correcta. Ok, ya hemos completado la planilla con los datos de nuestro amigo de la comunidad y nos dice la tabla del stun que a partir del turno 4 recién van a ir por Baluarte, que en este caso es el campeón que vamos a ocupar como Slowboy. La verdad es que mi consejo es que traten de que el Slowboy siempre aparezca a partir del turno 1, idealmente.
¿Por qué? Porque hay veces en las que esta planilla se vuelve un poco crazy y en la práctica el boss de clan termina por ir remetiendo igual con otros campeones. Por lo tanto, para que se vayan 100% a la segura, traten de configurarlo de tal modo que en este caso Baluarte aparezca a partir del stun número 1. De este modo nos vamos a estar asegurando de que en el 100% de las oportunidades el boss de clan le va a estar pegando al target que nosotros queremos que le pegue. Bien, podemos ver que claramente el boss de clan no le va a estar pegando todos los stun al target que nosotros queremos, a nuestro Slowboy. Buscamos de que a partir del stun número 1 aparezca ahí el nombre de Baluarte a la derecha. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera tenemos configurado actualmente el total de HP y el total de defensa de nuestros campeones. Rápidamente hay un par de cosas que me saltan a la mente, y es que, como les dije en el video, no se olviden de que el Slowboy tiene que tener mucho más HP, tanto como puedan, ojalá, de tal manera de que se aleje del máximo HP del segundo campeón que venga después de él, en términos de HP. El otro detalle importantísimo es que tiene que tener la menor defensa posible, y esto también tiene que ser idealmente muy alejado del resto, porque de lo contrario no lo vamos a estar haciendo tan evidente para el boss de clan. Dicho esto, se ve bastante poca, la verdad, muy poca la diferencia de defensas que existe entre Baluarte, por ejemplo, y Velanor. Banshilada también está bastante cerca. En cuanto al HP también, por lo tanto, sin lugar a dudas que estos son factores clave que nos están provocando que no salga Baluarte ahí como stun target a partir del stun número 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajarle la defensa a Baluarte, idealmente dejarlo en unos 1300, 1400 puntos aproximadamente, y también bajarle un poquito el HP a Manheider, que probablemente está excedido en algunos cuantos miles de HP. La otra cosa que se ve rápidamente acá también es que la defensa que tienen en general los campeones de la setup está siendo demasiado cercana, demasiado baja, por así decirlo, en comparación a como debería ser para que sí o sí nos golpeen a nuestro Slowboy. Entonces vamos a ir haciendo algunos cambios en este momento, como por ejemplo partiendo con Baluarte, que claramente tiene demasiada defensa, tiene demasiados puntos de defensa este Baluarte, así que lo vamos a dejar en algo así como unos 1450, por ejemplo. Ok, ya vemos que el stun número 3 se corrige subiendo la defensa de Baluarte, por lo tanto vamos a seguir haciendo X cambios, X pruebas, obviamente con criterio, para que podamos ajustar nuestra setup y Baluarte comience a salir aquí a partir del stun número 1. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar el total HP de Manheider, porque si bien es cierto, no está molestando en este momento con el target de nuestro stun, puede ser que implícitamente nos esté molestando o nos vaya a molestar con los siguientes inputs que vayamos modificando. Por lo tanto, lo vamos a dejar como en unos 37.000 puntos, más o menos. Ok, luego de esto vamos a preocuparnos de lo que nos está golpeando el zapato, que es Velanor. Velanor se está comiendo el stun 1 y el stun 2 del boss en este momento y nos está desordenando absolutamente todo por culpa de eso. Así es que vamos a subir la defensa a Velanor, que claramente tiene demasiada poca defensa. Está casi 600 puntos por debajo de nuestro Slowboy, lo cual es demasiado poco. Vamos a probar algo así como con unos 2400. Ok, queda Manheider y queda Banshilada. Probemos unos 100 puntitos más, 2500. Ok, queda con Manheider y Banshilada nuevamente. Hecho esto, vamos a volver con Banshilada, que esta vez nos está molestando, y lo vamos a dejar con unos 2600 puntos. Vemos que corregimos el stun número 2, pero todavía nos está molestando el stun número 1. Esto quiere decir que también vamos a tener que subirle algo de defensa a Manheider. Probablemente con unos 2500 puntos se solucione. Ok, vamos a tener que subirlo un poco más todavía. Y ahí está, con 2600 puntos ya en Manheider vamos a poder corregir absolutamente todos y cada uno de los stuns del boss y los vamos a poder dirigir hacia nuestro Slowboy. Por lo tanto, esta es la manera en la que tenemos que ir trabajando con la calculadora de stuns, chicos. No es más que ir jugando en las relaciones de HP y defensa, obviamente, como les vengo diciendo, con absoluto criterio, porque acá lo más fácil sería colocarle 10.000 de defensa y colocarle 0 de HP a los campeones que no sean el Slowboy, y te aseguro que va a salir bien, pero va a ser totalmente imposible de materializar en nuestros campeones, en nuestras cuentas. Por lo tanto, háganlo con criterio. Traten de ir jugando mucho con los accesorios. Acá es clave el juego con los accesorios porque nos van a ayudar a veces a cambiar más o menos 200 puntos de defensa, por ejemplo, o algo así como muy cercano a los 4000 puntos de HPs. Y de este modo vamos a poder configurar la setup como nosotros queremos, a nuestro gusto, y privilegiando obviamente el focus en nuestro Slowboy. Muy bien, chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero les haya servido. Cualquier cosa y consulta que tengan, la dejan por favor en la sección de comentarios. Nos vemos en los próximos videos. No olvides darle like, suscribirte si es que te ha gustado mi contenido, y nos vemos en la próxima, chicos. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.